Amados hermanos, muchas bendiciones, que la gracia de Dios nos sostenga en este día maravilloso que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Donde podemos estar dispuestos también a compartir unos minutos la palabra del Señor. Estamos en el libro, como ya varias semanas, estudiando el libro de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 4, del verso 7 en adelante. Vamos a estar teniendo la lectura al 16, y ahí dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Le invito a que tengamos un minuto de oración. Padre querido, gracias por estar aquí esta tarde, Dios, conectados, Padre, con mis hermanos para estudiar la palabra. Pido que la gracia suya, pido que el poder suyo, pido que la bendición maravillosa del Espíritu sea con nosotros para poder abordar, Dios mío, esta parte tan importante de la Escritura. A ti damos toda gloria, todo honor y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de el llamado, ¿no es cierto?, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y Pablo enumera varias cosas ahí que estuvimos compartiendo de la dignidad, ¿no es cierto?, de este llamamiento, de caminar en unidad, solícito en guardar la unidad del Espíritu, todo eso que estuvimos hablando, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor y Padre, todo eso estuvimos hablando antes. Y el verso 7 conecta todo esto porque nosotros todos somos diferentes, ¿verdad? Diferentes tipos de personas, diferentes educaciones, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pero somos uno en Cristo, ¿ya? Entonces tenemos que entender algunas cosas. Una cosa que debemos entender cada uno de nosotros, hermanos, es que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Usted ha recibido gracia, yo he recibido gracia, ¿ya? Y todo eso es conforme el don, ese es un regalo, ¿ya? Todo lo que Dios nos ha dado es regalo. Usted no merece nada, yo no merezco nada. Es solo la gracia, es solo la bondad, el amor de Dios, y eso nos recubre de un valor importantísimo a cada uno de nosotros. Y en el sentido de estar cubiertos en Cristo, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades lo que nos da valor, sino lo que Dios nos ha dado a hacer, movernos, a accionar en el reino de Dios, ¿ya? Entonces, a todos se nos dio de esta gracia, ¿verdad? A todos. Y todos, ¿no es cierto?, tenemos dones y habilidades diferentes. Ahora, dice el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La figura dice que está establecida sobre el Salmo 68, verso 18, aunque en ese salmo es un poco diferente, ¿verdad? Pero la figura es de un general que sube
algunos ven como subiendo a Jerusalén, ya, encabezando a sus seguidores y trayendo, ¿no es cierto?, muchos prisioneros, ya. Esa es la figura que encuentran en esto cuando habla del salmista. O sea, Jesús dice que va a dar dones a los hombres porque primero tuvo esta experiencia, esto, ¿no es cierto?, de llevar cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Un general, un rey que viene de la guerra, generalmente busca que le den dones, trae dones. Pero el Señor, al vencer, Él da dones, Él entrega habilidades, Él entrega regalos a los suyos. Ahora, ¿qué significa esto de llevó cautiva la cautividad? Hay diferentes posturas dentro de los entendidos, dentro de los estudiosos profundos de la Escritura, ¿ya? Pero ninguna me ha satisfacido tanto en mi entender, hermanos, y yo creo que cuando dice que llevó cautiva la cautividad, es básicamente lo que nosotros vemos en el libro de Lucas, cuando dice que el rico, ¿verdad?, y Lázaro están ahí en la muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento todos descendían, y entonces todos los que creyeron en Dios estaban todavía cautivos, estaban en el paraíso, pero no podían experimentar toda la plenitud de gloria, porque no se había sido pagado el precio. Ellos esperaban a alguien. Siempre la Biblia, el Antiguo Testamento, están esperando que algo suceda, están esperando al Mesías, están esperando la redención, están esperando, ¿verdad?, algo que suceda. No tenían toda la visión que nosotros tenemos, la perspectiva que nosotros tenemos, pero murieron en fe, esperando. Por eso el santo, ¿no es cierto?, y hombre piadoso de Dios, Job, dice: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos han de ver al Señor. Entonces, de mi perspectiva y el poco entendimiento quizá de la Escritura, yo veo, hermanos, que lo que el Señor lleva cautivo a lo alto es eso que todavía cuando Él baja con su sangre, ¿verdad?, con su herida y quebranta el poder del enemigo, Él toma a esa gente y las levanta y las lleva. De tal manera que hoy día nosotros nunca pensamos que los que mueren se van para abajo, siempre pensamos que se van para arriba, ¿ya? Eso es lo que puedo entender, puedo comprender. El verso 9 dice: y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿ya? Las partes más bajas de la tierra, también algunos interpretan, hermanos, como que Jesús fue y le predicó, dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, a los espíritus encarcelados, ¿ya? Esa es la operación que hay aquí, lo que sucede, lo que sucedió en esos 3 días, hermanos, en que el Señor estuvo muerto a nuestros ojos, ¿verdad?, a los ojos de los apóstoles, porque resucitó al tercer día, ¿ya? Es algo que a nosotros no está velado, no lo entendemos completamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, el libro de Colosenses dice que Él, ¿verdad?, clavó, ¿no es cierto?, clavó el acta de los decretos que era contra nosotros, crucificándole, y dice que lo exhibió públicamente a los principados y potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. A los ojos del hombre está velado, pero en el ámbito espiritual es diferente. Ahora, dice que cuando entonces el que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Siempre había esta situación en los tiempos de Pablo, que aparecían los agnósticos cuando decían que Jesús no podía ser Dios, porque el Dios, ¿no es cierto?, de espíritu, no podía tener relación con la materia. Entonces, pero aquí Pablo lo deja tan claro, ¿no es cierto?, el que descendió es el mismo que ascendió. No tenía apariencia, sino que es el mismo, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Y hay 2 cosas que pareciera que Jesús hace cuando va, ¿no es cierto?, allá arriba, donde el Padre, ¿verdad? Una de ellas es que Él cumple la promesa, ¿ya?,
que Él va a enviar al Espíritu Santo, la promesa del Padre, y sabemos que el día de Pentecostés vino el poder del Espíritu. Y lo segundo, hermanos, que Él da estos dones a los hombres. Para algunos son 4, para otros son 5, yo pienso que son 5 las operaciones, quizá pueden ser diferentes personas, pero dice que Él mismo entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es lo que se conoce hoy día como el ministerio quíntuple, ¿verdad? Para algunos dicen que esto se acabó y otros creemos que todavía está en operación, ¿ya? Cuando habla de los apóstoles, el Señor, ¿no es cierto? Indudablemente que hay 2 tipos de apóstoles en la Biblia, ¿ya? Están los 12 apóstoles del Cordero, ¿ya? Donde esa gente fue la que caminó con el Señor, se movió con el Señor, comió con el Señor y vieron, ¿no es cierto?, su muerte y también experimentaron su resurrección. Pero la Biblia nos habla también de otros apóstoles, ¿ya? A Bernabé se le llama apóstol, a Silas se le llama apóstol. Entonces hay otro sentido, quizá apostólico, donde, hermanos, estos apóstoles son embajadores especiales en la obra de Dios. Si bien es cierto, no con el mismo sentido de autoridad que los apóstoles del primer siglo, o sea, los apóstoles de Cordero, ¿ya? Porque los apóstoles, pensando en Juan, ¿verdad?, en Santiago, en todos los, Pedro, ellos pusieron el fundamento. El mismo apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, el fundamento, y el mismo Pablo es un apóstol que está inserto ahí, ¿ya?, aunque llegó después. Indudablemente que el ministerio apostólico del apóstol Pablo tiene una preponderancia importantísima en el Nuevo Testamento. Indudablemente, hermano, que a los apóstolos, ¿no es cierto?, eran personas muy importantes y muy influyentes en la iglesia primera y la iglesia primitiva, ¿ya? Pero, hermanos amados, también es cierto que habían otros, como dije, que no tenían el mismo nivel, que no existen cartas de ellos, que no están en la doctrina, sino que son personas que tenían un ministerio, ¿verdad?, de autoridad maravilloso, extraordinario, y principalmente en la apertura y en la expansión del reino de Dios. Algunos piensan y ven como que los apóstoles son los enviados por la iglesia hoy día a otras naciones como los misioneros. Particularmente creo que un apóstol tiene un ministerio probado en la plantación de obras de iglesia, tiene una doctrina clara y definida y puede, ¿no es cierto?, afectar a otras vidas, y especialmente en ministros del Señor que pueden encontrar en ese hombre, ¿no es cierto?, referente, y puedan ser educados, pueden ser corregidos con una autoridad mayor que cualquier otra. El apóstol también dice que el Señor constituyó para la iglesia profetas. Los profetas, hermanos, son los oráculos de Dios, los que tienen la palabra de Dios, los que llevan la palabra del Señor, ¿ya? Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios, y cuya principal tarea o interés era la vida y la pureza espiritual de la iglesia, ¿ya? Entonces nosotros encontramos profetas ahí, ¿no es cierto?, como Agabo, que aparece en el libro de Hechos, y que habla y que le dice a Pablo y le declara a Pablo lo que van a hacer con él. O sea, tiene una palabra de exhortación, de aliento, pero también de una, ¿cómo se dice?, de mostrarle lo que había de venir, ¿no es cierto? Los profetas tenían un discernimiento muy claro, ¿ya?, y un liderazgo fuerte también en la iglesia, y generalmente eran personas itinerantes que iban de una iglesia a otra, edificando a la iglesia. Recordemos que cuando fue escrito todavía no existía esto tomado como la palabra de Dios, no había una compilación de cartas, o la escritura antiguo testamentaria no estaba en todos lugares porque era muy caro tenerla y escasa. Entonces esta gente iba transmitiendo la palabra. Por eso dice que
la iglesia tiene el fundamento de los apóstoles y los profetas también. Otro tipo de don que Dios dio a la iglesia, hermano, es el don del evangelista, ¿ya? Obviamente esta persona es la que tiene la carga, tiene la pasión fuerte por alcanzar a otros para el Señor, pero no necesariamente porque está predicando, sino porque está siempre animando a la iglesia a hacer esta obra que la iglesia no puede cesar de hacerla, de llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Eso es el evangelista. Y después tenemos la descripción, ¿no es cierto?, o el nombramiento de pastores y maestros. Algunos aglutinan esto como un solo don. Yo pienso que son dos dones que están, ¿no es cierto?, ahí insertos, pero que funcionan unidos. O sea, no existen pastores que no sean maestros, y los maestros generalmente van a ser pastores. No sé si me voy a entender, ¿ya? Y estos pastores son los que pastorean al rebaño, los que se casan con la iglesia, ¿ya? Los que están, ¿no es cierto?, preocupados de la iglesia, que están edificando la iglesia, animando a la iglesia, corrigiendo a la iglesia, pastoreándola, en resumidas cuentas, son este ministerio y el ministerio de la enseñanza a través de los maestros, el ministerio de la palabra tan importante, porque Jesús dijo que debíamos enseñarle todas las cosas a las personas para que esas personas puedan ser edificadas. Ahora, estos dones, hermanos amados, tienen que obrar siempre, ¿no es cierto?, bajo el poder del Espíritu Santo. Y estos dones son muy importantes. Algunos dicen que los apóstoles se acabaron cuando se murió el último apóstol, pero en la Biblia aparecen otras personas. Me parece que Junias también es otro que aparece ahí en el libro de Romanos, nombrado como apóstol. Entonces, había más apóstoles, y no podríamos pensar nosotros por qué no pueden haber más hoy día. Y de partida creo que hay personas muy importantes dentro del cuerpo de Cristo que tienen un nivel en eso de autoridad y palabra, de claridad escritural, doctrinal, muy importante, hermanos, y que la iglesia se beneficia cuando está operando ese don. Ahora, el texto nos dice acá, hermanos amados, que estos dones, estas habilidades, no fueron hechas, ¿no es cierto?, con el propósito quizás de engrandecer a un hombre, ¿ya? No es así, ¿ya? Sino que estos dones, estas habilidades que Dios da, tienen la finalidad, dice acá el texto, hermanos, a fin de perfeccionar. La palabra catartizo ya es la misma que dice el libro de Mateo. Creo que Mateo dice que estaban remendando, estaban reparando las redes. Esa palabra se usaba cuando una persona componía un brazo que había dislocado o se había fracturado y lo enderezaba, lo ponía en línea. Es el sentir, ¿no es cierto? Perfeccionar es preparar, dejar en línea, dejar apto para la tarea, ¿ya? O sea, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, tenemos que perfeccionar, ¿ya? Dejar aptos para la tarea. ¿Quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que conocen al Señor, los que han sido apartados para la gloria de Dios. ¿Y para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio, entonces, hermano, es de todos los santos, no es de un grupo selecto de personas, sino de todos los santos. No hay nadie que ha sido llamado, hermano, para tener una banca predilecta, una silla predilecta en la iglesia y que lo sirvan, que a usted lo sirvan y lo sirvan y lo sirvan. No, Dios quiere que usted se capacite para servir, para cumplir esta labor que dice el texto acá, ¿no es cierto?, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, haciendo la obra del ministerio, vamos a edificar así el cuerpo de Cristo. Pedro dice que todos nosotros, como piedras vivas, debemos ser puestas en el edificio para crecer como un templo santo para el Señor, donde Dios
fluya, donde Dios se mueva, donde Dios accione, donde Dios opere, pero es la iglesia, no es un grupo. Nosotros no creemos, hermanos amados, que hay un grupo selecto de personas de altar y otra gente que tiene que estar allá lejos, los más espirituales, los más santos, los más puros que están ahí, que son los importantes para edificar. No, hermanos, Dios quiere que todos nosotros, todo el cuerpo pueda comprometerse en la edificación de este mismo cuerpo, y para eso usted tiene que dejarse ministrar, ¿verdad? Corregir, alinear, remendar si quiere su vida, pero con propósito de, hermanos, hacer la obra del ministerio, el servicio, de servir, ¿ya? Cuando servimos, entonces edificamos el cuerpo de Cristo. Yo creo firmemente lo que dice Pedro, cuando dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le dice eso? Que son linaje escogido, real sacerdocio, a todos los santos. Entonces creemos en el sacerdocio universal de todos los santos, no son un poco, ¿verdad?, que usan cierto tipo de trajes, no. Todos los santos son llamados, hermanos, a ser perfeccionados para que trabajen en la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿ya? La primera meta, entonces, que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿ya? Es, hermanos amados, nosotros tenemos que prepararnos para estar unidos, ¿no es cierto?, en un solo sentir, un solo creer, ¿ya? Entonces, Pablo no está ordenando una unidad estructural u organizacional, sino una unidad espiritual alrededor de la fe en común. Por eso cuando estamos arriba, él dice que solo tenemos un espíritu, un cuerpo, ¿ya?, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre todos y de todos. A eso tenemos que llegar. Lamentablemente la iglesia cada vez está más disgregada y parece que menos comunión hay, pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que estos ministerios no se separen, sino que estos ministerios aglutinen, preparen a la iglesia para ir adelante alcanzando esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, cuando estos dones tienen que traer revelación, tienen que traer entendimiento, tienen que traer el discipulado, la claridad a la gente para ir conociendo al Señor, ya sea por la enseñanza o por el estilo de vida también que tienen estos ministros, estos dones, estas gracias dadas por Dios a la iglesia, ¿ya? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Después dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ¿ya? O sea, debemos entonces, hermanos, madurar. Cuando habla perfecto, habla de maduro, ¿ya? Maduro. Un cristiano tiene que madurar, un cristiano tiene que pasar proceso para llegar a ser maduros, y debo compararme básicamente con Jesús. ¿Cómo es Jesús? Me gusta tanto cuando tanto Pedro como Juan, Pedro dice que él, ¿no es cierto?, dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que caminemos conforme él caminó. Y Juan dice en 1 Juan capítulo 2 verso 6, dice, hermanos, el que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿ya? Entonces la medida es Cristo, la medida es el Señor. ¿Cuánto me parezco a Jesús? ¿Cuánto de Jesús hay en mí? Y para que haya de eso tengo que, hermano, estar bajo la administración de estos dones, estas habilidades. Cuando la iglesia reconoce estas habilidades, esos dones que no son de un hombre,
no es por la excelencia de un hombre, es la gracia de Dios. Esa gracia va a nutrirnos y nos va a llevar a más allá de donde estamos en ese momento, ¿ya? Tenemos que estar entonces maduros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a una mujer madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quizás por eso el apóstol decía también: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hermano, porque obviamente una persona madura va a dar fruto. Pero otra cosa, que es lo que dice el texto, donde quiero centrarme, para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son fluctuantes, los niños son cambiantes. Por eso hay una contraposición entre aquí niños fluctuantes y el varón perfecto, el varón maduro. Tiene que ser un varón maduro. Yo tengo que ser un varón maduro. No puedo estar pretendiendo un día estar consagrado a Dios y otro día ya no querer. Un día que sí, un día que no nos sirve. Hay que ser firmes en nuestras decisiones y determinaciones de caminar con el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, la operación de estos dones, el que usted reconozca estos dones, estas habilidades, sujete a la palabra, a la inspiración y al ejemplo de esa gente, usted va a ser edificado, bendecido, y va a ser sólido en el Señor, y no va a ser un niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Hoy día hay tantas cosas extrañas que se dicen, hermanos, que hay que tener cuidado, ¿ya? Por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Amén. Aquellos que no maduran de esta manera son blancos de los engañadores, que usan estratagemas y artimañas, ¿ya? Artimañas. Cuando dice, hermanos, por estratagema de hombres, la palabra se refiere al arte utilizado por los taúres, de los jugadores, quienes utilizaban dados adulterados. O sea, esa acción de adulterar los dados o de adulterar el mazo de cartas, si quiere usted, ¿ya? Eso quiere decir la estratagema, o sea, para engañar, para hacer errar. Y hay espíritus de error fuerte que operan hoy día en la iglesia. Yo digo, hermanos amados, que aunque yo igual está saliendo este tema, pero está principalmente este tema dirigido a la gente que se congrega aquí en Jesús Te Llama, Quillota, y todo el que quiera escuchar y pueda ser bendecido, bienvenido. Amén. Pero tengo que saber cómo. Yo le digo a mis hermanos, yo creo que en mi casa jamás voy a comerme algo malo, algo que esté envenenado, algo que me pueda hacer mal. No, tengo absoluta certeza de cómo cocina mi esposa, que entre paréntesis cocina muy rico. Mi madre, jamás pensé eso. Puede que no me gustaran todas las comidas, pero jamás pensé eso. Y puedo ir a otro lado, pero no sé cómo lo prepararon. Y a veces he ido a comer a otro lado, no a casa, sino a un restaurante, por ejemplo, y aún cuando estaba rico, al paladar me hizo mal para la guatita. Entonces yo sé lo que se come en casa. Usted tiene que saber lo que come en su casa. Usted tiene que reconocer que le enseña la palabra, que vive la persona que le enseña la palabra. Porque lo que yo sé le va a llegar a su mente, lo que yo soy le va a llegar a su corazón. Y de cualquiera, no es porque sea yo, de cualquiera, hermano. Entonces yo tengo que saber quién es, qué vida tiene la persona a quien me estoy exponiendo la Escritura. Hoy día hay mucho engaño, ¿ya? Hay mucho engaño. Entonces Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, porque la verdad siempre debe estar, hermanos, fundamentada en el amor. No puedo simplemente decir, no, es que es verdad, y la verdad suelta así nomás, dicha así nomás, puede hasta matar. Amén. La verdad debe ser dicha siempre en amor. Entonces, si yo digo la verdad en amor, aún con las personas que están errando, los puedo conducir a esa verdad y hablarle, contrarrestarlo con esa verdad. Hermanos, nosotros entonces tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, Jesús es la cabeza del cuerpo.
Y Jesús ha dado dones, disculpe que sea reiterativo con eso, para que ese cuerpo bien cohesionado, que va a decir más adelante, y bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, ¿ya?, que se ayudan mutuamente. Fíjese que no habla de rivalidades, no habla de situaciones así. El Señor no creó así la iglesia, sino que somos todos miembros que debemos ayudarnos mutuamente para que todos crezcamos, para que todos vamos adelante, según la actividad propia de cada miembro. Interesantísimo eso, porque mi mano no tiene la misma función de mi oreja, y mi oreja no tiene la misma función de mi nariz, y mi nariz no tiene la misma función, hermano, de mi pie, y mi pie no tiene la misma función, hermano, de mi ojo. Somos diferentes cuerpos, pero está diseñado de tal forma que el cuerpo es hermoso, es bello, amén, y tiene una utilidad maravillosa, extraordinaria. Es una máquina tan perfecta que Dios creó, nuestro cuerpo. Ahora, el cuerpo de Cristo tiene una cabeza. Él es el alma pensante, Él es el que tiene el gobierno y la autoridad, y ha puesto personas que somos simplemente siervos de Él para nutrir a todos los otros miembros, para que esos miembros sean unidos, sean fortalecidos, se ayuden mutuamente, hermanos, y podamos recibir crecimiento para ir edificándose de nuevo en amor. Porque, hermano, la oración del Señor Jesús ahí en Juan capítulo 17 es que seamos uno, ¿verdad? Y en Juan también dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Usted y yo somos llamados a esta experiencia de bondad, de amor y de misericordia. Hermanos amados, tenemos que seguir la verdad en amor, y tenemos que seguir creciendo en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Él tenemos que seguir creciendo. Usted necesita seguir creciendo. Yo necesito seguir creciendo. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo en Filipenses. Una cosa hago, me extiendo hacia adelante para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la actitud. Pero, hermano, así como dije que creo en el sacerdocio universal de todos los santos, creo en las gracias que Dios ha dado a la iglesia. Yo creo que esas gracias del apostolado, de lo profético, hermanos, del evangelista, de los pastores y maestros, están activas hoy día, y la iglesia debe reconocer esas gracias. Yo creo que somos bienaventurada la iglesia, el cuerpo, ¿no es cierto?, la organización, si quiere, también, que puede reconocer esto, porque cuando reconozco, opera y fluye con mayor libertad y mayor gracia para la gloria del Señor. Dios nos ayuda, hermanos, para seguir creciendo y entender que la tarea no es de unos pocos. La tarea no es del pastor, que el pastor tiene que enseñar, que el pastor tiene que predicar, que el pastor tiene que ver a los nuevos, que el pastor tiene que ver a los viejitos, que el pastor tiene que sepultar, que el pastor tiene que ir a recibir a los nuevos cuando recién nacen, hermanos, tiene que ir al hospital, un montón de cosas, a la cárcel, todo, hermanos, no. Y no es porque el pastor no quiera hacer algo, sino que la bendición está cuando el cuerpo dice: esa es mi parte, esa es mi parte, esa es mi parte, ayúdenme, prepárenme, porque yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero ser la mano que lava la cara, yo quiero ser los pies que vayan, yo quiero ser las orejas que escuchan, yo quiero ser las rodillas que oren, yo quiero hacer mi parte en el cuerpo de Cristo. Dios nos bendiga, hermanos amados, para vivir en ese nivel de gracia, creciendo y cada día pareciéndonos más a Jesús. Si usted quiere saber eso, lea Pedro, lea Juan, y ahí identifique, diga: si el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Me gusta eso. Jesús anduvo en amor, Jesús anduvo en perdón, Jesús anduvo en obediencia al Padre, Jesús anduvo en dependencia del Padre, oraba constantemente en la noche, en la madrugada, el Señor lo hacía. El Señor anduvo sirviendo, Jesús anduvo en humildad, anduvo haciendo la obra, los negocios del Padre. Tantas cosas que usted puede identificar al mirar y analizar la vida del Señor, qué es lo que hizo. Y lo que hizo Jesús, Jesús quiere que usted también lo haga.
A veces la iglesia piensa solamente en hacer y piensa que la obra de Dios son solamente los milagros, pero la obra del Señor es tan grande, tan amplia y tan maravillosa y generosa. Damos gloria a Dios, amén. Oremos. Padre bueno, gracias una vez más por estar aquí compartiendo con mis hermanos. Gracias por esta carta preciosa, maravillosa, extraordinaria. Gracias porque usted llevó cautiva la cautividad y cuando llegó allá a la eternidad, lo primero que hizo fue, dijo, envío al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo para capacitarnos con poder, para vivir en pureza y para ser testigos eficaces de Cristo nuestro Señor. Y fuera de eso, Padre, usted viene y dice, Señor Jesús, dice, yo les envío, yo los capacito con dones, voy a levantar hombres con dones, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Dios, y los levantaste y sigues levantando hoy día, y te pido que sigas levantando obreros, sigas capacitando con dones sobrenaturales, con ministerios tan preciosos como este, para que la iglesia sea edificada, la iglesia sea desafiada, para poder edificar el cuerpo de Cristo, para ir adelante, para ganar a muchos, para tu gloria, para tu honra, para tu honor y tu alabanza. A ti damos gloria, a ti damos honor y a ti damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos. Dios les bendice.